Buenos días, mi nombre es Mirko Fernando Romay Ramos y ahora voy a explicar el tema del capítulo 4, Ether Channel y HCP. Bueno, conceptos de agregación de enlaces. Entramos a la primera parte. En entornos de pequeñas empresas es necesario solamente enlaces de velocidad escasa, pero llegando a un término de una escalabilidad más grande de la empresa, para evitar ciertos cuellos de botella se necesitan velocidades más altas, ¿no? De la misma forma, si agregamos los enlaces sin utilizar protocolos el protocolo apropiado, sucede que el STP, que es el árbol de expansión, que evita bucles de switch en capa 2, no permitiría, ¿no? Haría el bloqueo de alguna de los enlaces, inhabilitando así la velocidad que se requiere para llegar a este término. Es decir, que evitemos los bucles STP, ¿no? De tal forma que una cantidad de interfaces, de enlaces, puedan trabajar de manera conjunta, ¿no? Y estas son las ventajas que tiene. Primero, la mayoría de las tareas de configuración se pueden realizar en una interfaz Ether Channel. Eso quiere decir que todas estas se van a tomar como si fueran una sola. De esta forma, agregando todas las velocidades y de esta forma permitiendo un mayor ancho de banda. Ether Channel depende de los puertos de switch existentes. Es decir que si tenemos una cantidad de puertos, ¿no? Estos pueden ser divididos en Ether Channels diferentes y agregados para lograr una mayor funcionalidad de la velocidad de la red. El balanceo de carga ocurre entre los enlaces que forman parte del mismo Ether Channel. Es decir que de alguna forma ciertos paquetes se van a enviar por un enlace y luego por otro. De esta forma es que se logra que se compartan las velocidades, ¿no? en cuanto a la distribución de paquetes. Ether Channel crea una agregación que se ve como un único enlace lógico, y eso quiere decir que a pesar de que tengamos varios enlaces físicos, se manejan solamente enlaces lógicos, un solo enlace lógico, o la cantidad de enlaces lógicos que configuremos. Ether Channel proporciona redundancia, ya que el enlace general se ve como una conexión lógica, ¿no? Entonces, la implementación de Ether Channel se tienen las siguientes restricciones. Son circunstancias que se deben cumplir para implementar. Primero, los tipos de interfaces no se pueden mezclar. Es decir que solamente podemos contar con Fast Ethernet o Gigabit Ethernet, pero no se pueden mezclar. Segundo, provee ancho de banda full duplex de hasta 800 megabits por segundo, es decir, que podemos unir 8 Fast Ethernet u 8 gigabits Ethernet, hasta 8 gigabits Ethernet para cada Ether Channel. Cisco US Switch soporta 6 Ether Channels, es decir, que cada switch puede tener hasta 6 Ether Channels. Puede ser creado entre 2 switch o un servidor y un switch. Actualmente hay servidores que teniendo una cantidad amplia de interfaces pueden utilizar también, ¿no? Ether Channel. Puede ser creado, si un lado es configurado en modo troncal, el otro también con la misma vía nativa. Y de la misma forma, si fuera en el lado de acceso, en el otro lado tendría que ser un servidor, ¿no? Es decir, que no se pueden mezclar los modos de VLAN de tal forma que tenga una conectividad correcta, ¿verdad? Cada Ether Channel tiene una interfaz de canal de puertos lógica, y los cambios de configuración afectan a las interfaces físicas. Es decir, que toda la configuración que hagamos en una agrupación, en un Ether Channel creado, toda la configuración que hagamos va a ir configurando y va a ir afectando a todas las interfaces que estén relacionadas. En este punto podemos ver dos diferentes protocolos. Estos van a servir para la implementación de Ether Channel. El primero es el protocolo de agregación de puertos, PAGP.
En este punto podemos crear un enlace de diferentes interfaces y existen diferentes modos. Existe el modo ON. Por defecto, este modo permite el acceso a Etherchannel sin hacer negociación de paquetes. El modo desirable, que pregunta activamente cada cierto tiempo si el otro lado, es decir, si un lado está en desirable, va a ir preguntando, va a ir enviando mensajes al otro lado para saber si es posible hacer el enlace Etherchannel correctamente. Y out, que este sería el lado que espera y que va esperando hasta que se pueda lograr satisfactoriamente la conexión. Aquí tenemos una pequeña tabla, ¿no? Que por ejemplo, si en un lado, S1, el Etherchannel está en modo ON y en el otro también, se va a establecer correctamente. ¿De qué forma? También, si en un lado está desirable y el otro también, va a ser correcto. Si un lado está auto y el otro desirable, como uno envía paquetes y el otro solamente espera pasivamente la recepción de paquetes, entonces sí se va a establecer. En cualquier otro modo no. Es decir, que si no está configurado y en el otro lado está on, auto o desirable, no va a haber una conexión. Si un lado está on y el otro está desirable, tampoco va a haber una conexión. Y si en un lado está auto, está esperando pasivamente, y el otro on, y en el otro está auto, tampoco se va a establecer una conexión. Aquí hablamos del protocolo de control de agregación de enlaces. El anterior, PAGP, es un protocolo específico que se puede utilizar para Cisco. En cambio, LAC funciona en cualquier otro entorno, ¿ya? En este caso solamente vamos a hacer una diferenciación, pero no así de la funcionalidad, es decir, que los mismos modos solamente cambian de nombre. En este caso, on estuviera siendo on también en el otro lado. Desirable se cambia por el active y auto por pasivo. Ambos tienen la misma funcionalidad, pero si utilizamos los diferentes términos vamos a poder lograr una conexión mediante LAC o mediante PAGP. Bueno, entramos a la configuración de agregación de enlaces. Ya, se tienen que cumplir las siguientes pautas para saber si realmente se puede hacer una conexión Etherchannel correctamente. Primero, en ambos lados tiene que estar en modo duplex, ¿ok? Es decir, que si en un lado está full y en el otro lado está half, no va a poder establecer correctamente la conexión. Todas las interfaces en el grupo deben asignarse a la misma VLAN, es decir, que si estos estuvieran en modo troncal, tienen que permitir las mismas VLANs, ¿no? Y aparte tiene que tener la misma VLAN nativa, de otra forma no puede establecerse, como podemos ver acá, ¿no? Aquí se está aceptando la VLAN 10 y aquí también, por lo tanto es otro paso para que podamos establecer Etherchannel correctamente. Admite el mismo rango de VLAN en todas las interfaces de un Etherchannel de enlace, es decir que también existe la posibilidad de que haya un rango más amplio en un lado que en el otro, ¿no? Es decir que si aquí aumentaría a la VLAN 20 y aquí no tuviera la conectividad a la 20, eso inhabilitaría que se pueda establecer Etherchannel. Y algo importante también es que se maneje a una misma velocidad. No podemos mezclar fase Ethernet con gigabit Ethernet. Por ejemplo, aquí preguntando a la audiencia, ¿cuál sería el problema? ¿Por qué aquí no se establecería una conectividad correcta? Porque de un lado está full duplex y del otro lado half duplex. Claro. Entonces, como podemos ver, eso puede ser un inhabilitante, ¿no? Algo que tenemos que tomar en cuenta es que si se deben modificar parámetros, por ejemplo, yo quiero modificar que esto ya no sea half, que sea full duplex para que haya la conectividad, todas las interfaces que están relacionadas al Etherchannel van a tener este cambio, ¿no? Entonces eso también puede proporcionar cierto tipo de problemas.
Configuración de interfaces. Se siguen los siguientes pasos. Primero, especificar las interfaces que van a ser parte del Ether Channel. Primero, por ejemplo, con el comando interfaz range fast Ethernet, en este caso 0102, ¿no? Estamos especificando cuáles. Lo segundo, crear la interfaz de puertos con el comando channel group 1 mod active. Siguiente pregunta. Si estamos utilizando active, ¿estamos utilizando PHP o LAN? LAN, ¿verdad? Recordemos, ON, active y passive es para LAN, y PHP utiliza desirable, auto y on, ¿no? En este caso, si ponemos en active, por ende se está creando un Ether Channel con el comando, perdón, con el protocolo LAN. Siguiente. Después de haber creado, ¿no?, como dice aquí, satisfactoriamente, entramos a la interfaz virtual que hemos creado, que hemos enlazado, y le vamos a cambiar la configuración de capa 2. En este caso queremos que sea truncada y la tratamos como si fuera una interfaz cualquiera que ya habíamos visto en CCNAs anteriores. En este caso lo estamos poniendo como troncal. Asignamos las VLANs que van a permitirse y también asignamos la VLAN nativa, ¿ya? Entonces lo mismo tendría que hacerse en el otro lado. Seleccionamos las interfaces, creamos el channel group, después lo habilitamos como modo troncal, tiene que ver la coincidencia de VLANs y la VLAN nativa. Para verificar la funcionalidad correcta de Ether Channel existen los comandos show siguientes. Primero, show interface port channel 1. En este caso es como si estuviéramos viendo el port channel como una interfaz cualquiera, ¿no? Es decir que en vez de poner show interface fast Ethernet ponemos port channel 1 y podemos ver toda la configuración, las configuraciones y el estado y las propiedades de la interfaz. Segundo, show Ether Channel Summary. En este caso podemos ver todas las interfaces Ether Channel que se han creado en el switch. Siguiente, show Ether Channel por channel. En este se muestra la información del canal por channel, es decir, en este caso, cuáles son las interfaces que están relacionadas con este port channel, cuál es el protocolo que se está utilizando para este punto, ¿verdad? Siguiente, show interface F01, por ejemplo, en este caso Ether Channel, muestra específicamente una de las interfaces relacionadas por Ether Channel. En este caso, por ejemplo, estamos viendo cómo está funcionando el FAS01 para Ether Channel, ¿verdad? Entonces, eso es información específica de cada interfaz relacionada a Ether Channel. Protocolos de redundancia de primer salto. Existen distintas limitaciones del gateway predeterminado porque generalmente solamente se le asigna un gateway determinado a la PC, no puede tener más, ¿no? Pero de alguna forma, ¿qué pasaría si esta PC quiere comunicarse con redes externas y el gateway determinado falla? Eso permitiría que esta PC quede inhabilitada para llegar a redes externas. Por lo tanto, existen métodos para lograr la redundancia a este punto, ¿ya? En este caso, por ejemplo, una forma de evitar un único punto de falla es que exista otro router de reserva. Y este router de reserva, bueno, como solamente se puede configurar una dirección de gateway predeterminado para una PC, se ha visto la forma y es creando un router virtual que sirva como gateway para la PC, ¿no? De tal forma que si uno falla, el otro tome su lugar, pero sin cambiar la dirección IP a la cual esta PC va a enviar los paquetes si quiere salir a otra red externa, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría si esta, que es la ruta principal, falla, ¿no? Entonces la PC va a poder enviar a los paquetes por otro gateway. ¿Y cómo se logra esto? Haciendo que el router virtual comparta dos cosas: la misma dirección IP para ambos routers y también la misma dirección MAC.
De esta forma, es importante también la dirección MAC debido al protocolo de resolución de direcciones, es decir, ARP, que permite el conocimiento de nuevos hosts a nivel local, ¿verdad? Entonces, este nuevo router virtual puede tomar el valor de cualquiera de los dos, teniendo dos diferentes estados. Primero, un activo y otro pasivo. ¿Okay? Existe el y más importante que vamos a llevar ahora, protocolo es HSRP. Bueno, ambos routers comparten las direcciones IP y MAC virtuales y HSRP es exclusivo de Cisco, pero también existen otros, que es el BRRP, que es parecido al HSRP, pero no es específico de Cisco, es de estándar abierto, ¿no? Ahora, también existe HSRP para IPv6, que funciona de la misma forma, BRRP versión 3, que funciona igual que BRRP, pero admite IPv6. También existe el GLBP, que es un protocolo parecido a HSRP, pero aumenta el balanceo de carga. Y GLBP para IPv6. Bueno, entonces, como descripción general habíamos visto, ¿no?, cómo funciona HSRP. Crea un router virtual que va a compartir dirección IP y dirección MAC. Además, se tiene en cuenta dos estados. Uno, que va a ser el router por el cual se van a enviar los paquetes, y otro router de reserva para que sirva como gateway predeterminado de reserva para la LAN a la que están conectados. Bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, distintas versiones de HSRP. Existe la versión 1 y la versión 2. Por defecto se utiliza la versión 1, pero también se puede utilizar la versión 2, que ya está más actualizada, y la diferencia es que admite IPv6 y admite la autenticación MD5. Bueno, aquí también podemos ver otra característica de HSRP, que es la prioridad y el intento de prioridad. En cuanto a la prioridad, ¿no?, primero se dice que por defecto todos los routers con HSRP activos tienen una prioridad de 100, pero esto se puede configurar para que pueda elegir cuál es el router preferido antes que otro, ¿ya? Entonces, de esta forma se puede cambiar la prioridad. Y la prioridad puede ir desde un rango desde 0 a 255, y HSRP selecciona el que tiene la prioridad más alta. También se puede forzar la prioridad, porque una vez que se ha elegido un router, después de haber quedado como un router activo y el otro pasivo, ¿no?, ¿qué pasa si cae? Y el otro router es el que va a tomar su lugar. Después, este router no va a cambiar activo hasta que falle, ¿no? Entonces se puede cambiar el intento de prioridad, de tal forma que cuando el router 1 vuelva a estar activo, la ruta preferida va a seguir siendo la anterior, ¿ya? Entonces, estos son los comandos que se utiliza para HSRP. Primero, seleccionamos la dirección IP que va a tener el router, es decir, que le ponemos la interfaz. Luego, seleccionamos la versión que vamos a utilizar. Luego, seleccionamos la dirección IP virtual que va a tener. Luego le ponemos la prioridad, le ponemos cuál es el intento de prioridad que va a tener, es decir, que este va a ser seleccionado como router preferido antes que el otro. De la misma forma, con el otro router hacemos lo mismo, ¿no?, pero solamente puede haber uno que tenga mayor intento de prioridad. Y de la misma forma, bueno, vamos a ir poniendo. En este caso, por ejemplo, si no ponemos una prioridad, por defecto su prioridad va a ser de 100.